¿Qué significa la Pascua hoy? Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Hemos visto que la primera condición para poder luchar y vencer a los reyes enemigos era estar circuncidado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso significaba ser miembro del ejército del Señor. Y la segunda condición para la victoria del creyente era tener comunión con el Señor a través de la Pascua. Estamos hablando ahora, estamos recordando lo que significaba esto para los judíos, para el pueblo de Israel. La Pascua exigía que los hombres todos estuviesen circuncidados. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les mandó que tomaran una cena. Es muy importante esto, ¿de acuerdo? Prestad atención porque vais a aprender muchas cosas. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les mandó que tomaran una cena. Esa cena definió a la nación. Esa cena les decía quiénes eran, de dónde venían, a dónde iban y lo que Dios había hecho para salvarles. En la noche de su liberación, Dios le dijo al pueblo que sacrificaran una oveja o una cabra de un año sin mancha ni defecto y que esparcieran su sangre sobre los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Y les dijo también que asaran el animal al fuego, no podía ser cocido, no podía ser hervido, y que se comieran toda su carne en aquella noche. Esta comida estaba acompañada con pan sin levadura y hierbas amargas. También les dijo cómo debían comerla. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué debían comer así la Pascua? Porque era algo mucho más que una simple comida. La sangre del cordero derramada en sus puertas les iba a salvar de la muerte y tenían que estar listos para partir. ¿Por qué Dios perdonó a su pueblo? No porque merecieran vivir y los egipcios no. La razón por la cual Dios pasó por alto sus pecados, los pecados de su pueblo, fue que estaban cubiertos por la sangre del sacrificio. Por eso, cada año y en la misma época, y para recordarlo, debían sacar la levadura de sus hogares, sacrificar el animal de la Pascua y comérselo con un pan sin levadura y hierbas amargas. La Pascua, pues, les recordaba todos los años cómo Dios liberó a su pueblo. Esta comida, como hemos dicho, marcó el nacimiento de la nación. ¿Quién era Israel? Israel era el pueblo rescatado por Dios de Egipto, y la Pascua les recordaba año tras año que este era el pueblo, el único pueblo en el mundo en el que Dios liberó de la esclavitud a ese pueblo. Por eso solo los israelitas podían participar de la Pascua y no los extranjeros. Si un extranjero quería participar, entonces él y todos los hombres de su casa debían primero ser circuncidados. De esa manera se convertían en uno de su nación. Esta comida, como estamos diciendo, definió al pueblo de Israel. Solo la celebraban ellos y nadie fuera del pueblo podía hacerlo. Al comerla, traían el pasado al presente. O sea, lo que Dios había hecho para liberarles de Egipto, que ya no eran esclavos y que Dios es un Dios que rescata y que te lleva a una nueva vida. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos hoy, porque la Pascua para nosotros hoy es la cena del Señor. Y si la Pascua definía a la nación de Israel y su membresía, definía a la nación de Israel y su membresía, quiénes eran y quiénes no, la cena del Señor muestra algo similar hoy. Cuando Jesús cumplió la mayor promesa que Dios ha hecho a su pueblo, la selló con su sangre. La noche antes de ser crucificado, Jesús celebró la cena pascual con sus discípulos. Pero Él convirtió esa cena pascual en algo nuevo, algo que no apuntaba a la liberación de Egipto, sino que apuntaba a la liberación que Dios iba a conseguir en la cruz. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dijo Jesús. Siglos antes Dios había prometido hacer un nuevo pacto con su pueblo.
Le dijo a Jeremías: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Bueno, pues aquí lo tenemos, ese nuevo pacto, en Jesús. Él nos dijo que Dios iba a sellar su promesa del nuevo pacto con la sangre de su Hijo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hacen del pan y del vino la señal del nuevo pacto. Jesús no dice que el pan y el vino se transforman en algo que no son. Lo que dice es que son la señal, el símbolo de algo que apunta a algo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Os dais cuenta? La similitud con la Pascua. En memoria de mí. Así como la Pascua era una conmemoración que definía al pueblo y le recordaba lo que Dios había hecho por ellos, Jesús convirtió la última cena, esa última cena que era una Pascua, con sus discípulos en una nueva conmemoración, una comida que define la identidad y la membresía de aquellos que han sido salvados mediante el derramamiento de su sangre. Por eso, nadie más debe participar de esta conmemoración sino sus hijos. Y como ocurría en la Pascua, la cena del Señor nos trae al presente la liberación hecha por Dios en el pasado. Pero hay más aún, porque aunque la cena que procede de la Pascua, a la cual transforma, es una comida que nos recuerda el pacto que Dios ha hecho con nosotros, pacto que firmó con su sangre, también es un recordatorio de algo que ha de venir. Nos dice Pablo que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, pasado, hasta que Él venga, futuro. O sea, que la cena también nos trae el futuro al presente. ¿Qué dos cosas nos anuncia, nos recuerda la cena del Señor? Primero, la muerte del Señor en el pasado. Segundo, la segunda venida a por sus hijos en el futuro. Resumiendo la relación entre la antigua circuncisión y el bautismo y la antigua Pascua y la cena del Señor, podríamos decir lo siguiente. Así como la circuncisión era la señal exterior por la cual los judíos se comprometían con el pacto que el Señor había hecho con su pueblo, el bautismo hoy es la señal por la cual el creyente se compromete con ese mismo pacto del Señor, pero es un pacto renovado, hecho nuevo por Jesucristo. Y así como la Pascua era el recordatorio para los judíos de lo que Dios había hecho con su pueblo, liberándolo de Egipto, la cena del Señor es el memorial. Haced esto en memoria de mí, de lo que Cristo hizo en la cruz por aquellos que creen en el derramamiento de su sangre, derramamiento que les limpia de todo pecado llevándoles a la libertad. La circuncisión era y el bautismo es la señal, por así decir, de la iniciación en el pacto. ¿Entendéis? La circuncisión era y el bautismo es la señal, es una marca, la señal de la iniciación en el pacto. Y la Pascua era y la cena del Señor es la renovación de ese pacto. ¿Os dais cuenta la íntima relación que tienen el bautismo y la cena del Señor? Así como la Pascua solo era para los judíos, cuyos varones debían estar circuncidados, la cena del Señor es solo para los creyentes que han confiado en Jesús para ser salvados de sus pecados y que se han bautizado. Así como la circuncisión y la Pascua definían al pueblo de Israel, el bautismo y la cena del Señor definen al pueblo de Dios hoy. ¿Cómo? Mostrando a todo el mundo que somos una familia que nada tiene que ver con la corriente de este siglo. Dos caras de la misma moneda. El bautismo es la manera en que profesamos públicamente nuestra fe en Jesucristo, y la cena del Señor es la manera en la cual renovamos habitualmente esa misma fe que en el bautismo mostramos en Cristo. ¿Y por qué no puede participar cualquiera? Pues porque para renovar tu compromiso primero te has de comprometer. Claro, por eso no puede participar cualquiera en la cena del Señor, es puro sentido común. Y el compromiso inicial se manifiesta mediante el bautismo.
Por eso el bautismo de niños no puede ser considerado verdadero bautismo, porque los niños no se pueden comprometer.